los japoneses directamente mean a la mega inversión árabe que solo alcanza un promedio de 8.000 espectadores por juego. 8.000 personas por partido van a la Liga de Arabia, ¿eh? Ay, chat, cómo se caen las mentiras de algunos, ¿eh? Que no voy a decir nada, pero cómo se caen las mentiras de algunos. Muchachos, ustedes no voy a poner el tipo, pero estén muy bien, muchachos. Como ustedes saben, el 9 es fanático de la Copa del Mundo. En el día de hoy vamos a reaccionar a algo muy importante. Al futuro de Japón. Vamos a reaccionar a la subtrama de Japón. ¿Logrará Japón ser alguna vez campeona del mundo? ¡Grandísimo video de Gotsuki! Inicios de siglo, en épocas cuando Italia no era la burla del fútbol de selecciones y la alopecia convertía a la cabeza de Zidane en un arma. En Asia, lejos de las primeras páginas del mundo del fútbol, Japón se encontraba experimentando su propia subtrama. Y anunciaba la creación de un plan para ganar la Copa del Mundo en el año 2050. Japón campeón del mundo 2050, ¿eh? Un país o cultura en general con características bastante particulares. Los japoneses son gente que alquilan novias y personas con sobrepeso. Decoran y nombran a Godzilla como ciudadano japonés, a pesar de que cada que puede los prende fuego. Para yo vivir en Japón, ¿me alquilarían? ¿Por ser gordito? Y al mismo tiempo son una sociedad que practica una marcada cultura de la disciplina. No importa el por qué, ya sea por influencia directa de un pasado cultural basado en códigos militares o porque han atravesado tantas catástrofes que han desarrollado un trauma a la pérdida del control. Lo cierto es que la hiperdisciplina que se practica en la sociedad japonesa es una realidad. Y esa misma obsesión con la disciplina muy probablemente ha sido clave para que estos tipos tengan índices terribles de salud mental, pero también para que la isla del sol naciente destaque a nivel mundial, no solo en aspectos económicos, tecnológicos y culturales, sino que también deportivos. Por eso, cuando en el año 2005 la Asociación Japonesa de Fútbol hizo público su plan de ganar la Copa del Mundo en los próximos 45 años, esto fue interpretado por muchos como básicamente un anuncio al mundo de que ahora sí Japón iba a tomarse el fútbol en serio. En la actualidad nos encontramos a casi la mitad del tiempo establecido por los japoneses para cumplir con su objetivo. Y mientras en la página principal del fútbol somos testigos de la consolidación de nuevos gigantes, el retorno de viejas glorias y la decadencia de selecciones históricas, lejos de los grandes reflectores en el continente asiático, Japón viene experimentando no solo el deterioro de su salud mental y la pérdida progresiva de sus habilidades sociales, sino que también una revolución en el fútbol de su nación. Por eso hoy en este video vamos a sumergirnos en la subtrama de Japón para descubrir sus vínculos con el balompié, cómo ha evolucionado el fútbol en tiempo récord en este territorio e intentar contestar a la gran duda que resulta de su esquizofrénico plan. Igual yo voy a decir algo, tener millones de personas no te hace automáticamente candidato a ganar un mundial. Si no China, si no Indonesia, si no la India, si no todos esos países que tienen millones de personas, tendrían que tener muchos cracks. ¿Eso realmente logrará Japón convertirse en campeón del mundo? ¡Salvame, Goku! Aunque las aspiraciones mundialistas de Japón se hicieron públicas en el año 2005, verdaderamente el país del sol naciente y el fútbol tienen una relación centenaria, aunque claro, nunca fue tan estrecha como en la actualidad. A mediados del siglo XIX, Japón era una nación cerrada al extranjero gracias a siglos aplicando políticas aislacionistas conocidas como sakoku, las cuales básicamente prohibían la entrada y salida del territorio al nivel de castigar con pena de muerte el simple hecho de cruzar la frontera. Sí, literalmente un ruso nadaba de más en sus vacaciones de verano y podía terminar colgado en una plaza japonesa. Esta cultura había orillado al país del sol naciente a convertirse en una sociedad extremadamente cerrada. Por eso, cuando en 1853 la nueva administración del imperio japonés abrió sus fronteras al mundo, a diferencia de otros países en los que el fútbol se convirtió en un movimiento cultural y popular, en Japón, por décadas, la sociedad nipona limitó el deporte a ser una actividad practicada casi exclusivamente por extranjeros, principalmente ingleses. A inicios del siglo XX, gracias a cambios en la educación japonesa que buscaban promover la práctica deportiva, el balompié por fin encontró un pequeño lugarcito como una actividad extracurricular para la juventud nipona.
Sin embargo, claro, no sería hasta la década del 20, a más de 60 años de su llegada al territorio asiático, cuando el fútbol, o Shukyu, como empezó a ser conocido en la isla oriental, realmente logró su masificación. La masa joven de Japón, menos conservadora y más flexible, que además luego de décadas no vivió el Sakoku, obvio no tenía problemas en adoptar juegos extranjeros, por lo que para 1921 el fútbol se expandió a tal nivel que casi no existía universidad en Japón que no contara con un equipo de fútbol. Y en las ciudades de Hiroshima, Nagoya y Tokio comenzaron a nacer los primeros clubes de fútbol independientes a un centro educativo y creados sin intervención extranjera. Ante la transformación del fútbol en un movimiento imposible de ignorar, la Dai Nippon Shukyu Kyokai, o por su traducción al español, Asociación de Fútbol del Gran Japón, actual JFA, fue creada. Y como regalo por su fundación, la FA de Inglaterra envió un trofeo de plata que los japoneses utilizaron para crear la primera competencia nacional y oficial del fútbol japonés, la Copa del Emperador. ¡La Copa del Emperador! Un torneo equivalente a la FA Cup de Inglaterra o a la Copa del Rey en España, aunque con la particularidad de que en sus inicios este no era disputado solo por clubes de fútbol japoneses porque pues casi no habían, así que también se sumaron equipos universitarios. E incluso en la edición de 1927, la Copa fue ganada por un colegio de secundaria. ¿De secundaria? Escuela secundaria de Kobe. Luego de vencer al entonces vigente bicampeón, el Ryu Shukyu-dan, club de fútbol de la ciudad de Hiroshima. De hecho, el historial de este trofeo revela rasgos de la evolución del fútbol de clubes en este país, pues si repasamos los equipos más ganadores de la Copa, el Urawa Red Diamonds, equipo profesional del fútbol japonés actual, comparte el liderato con la Universidad de Keio. ¿What? Para la década del 30, la Copa del Mundo impulsó aún más la popularidad del fútbol de selecciones. Y Japón, que venía experimentando el crecimiento del deporte dentro de su territorio, pues por supuesto no se quiso quedar atrás. En 1929, la Federación Japonesa de Fútbol logró convertirse en miembro de la FIFA, y la selección nipona dejó atrás torneos menores de Asia para finalmente participar de su primer gran torneo internacional. ¡Se viene Japón Prime! Los Juegos Olímpicos de Berlín, disputados en 1936. Competencia donde, si bien sorprendieron al mundo venciendo a Suecia por 3-2, también se despidieron rápidamente del torneo en su segundo partido tras perder 8-0 contra Italia. El viaje de la selección japonesa a territorio alemán significó el solo para spamear, salvame Sasuke, Kakashi, Miyago, Pain, Titekubo, pará, amigo. inicio de una larga relación tanto futbolística como extrafutbolística entre ambos países. El balompié japonés, como exploraremos más adelante, ha estado históricamente influenciado por Alemania de manera bastante positiva. Sin embargo, justo los años 40 eran un pésimo momento para socializar. Sí. Con Alemania. Por lo que este mismo vínculo, en la cuarta década del siglo XX, Mejor no. metió en gravísimos problemas al fútbol de Japón. Para empezar, recuerdan que hace un momento mencioné a un equipo de fútbol que nació en Hiroshima. Bueno, pues ya no existe. Asimismo, la derrota de ambos países en la Segunda Guerra Mundial produjo la desafiliación de la Federación Japonesa de Fútbol, de la FIFA, y lo que es peor, permitió que los Estados Unidos de Norteamérica ocupen a la isla de Asia. Que los norteamericanos ocupen Japón tras la Segunda Guerra produjo cambios gigantes en el desarrollo del deporte. El fútbol, conocido entonces como Shukyu, pasó a ser conocido como Saka. ¿Ustedes son más del fútbol o del soccer? Yo soy más de saca. Palabra japonesa derivada del inglés Y a mí el average nadie me saca. estadounidense soccer, que pues es como llaman los yankees al fútbol. Asimismo, impulsado por la influencia norteamericana, el béisbol se consolidó como el deporte más popular de la isla, y 2 bombas atómicas y 5 años de intensos cambios y reorganización, tanto política, económica como cultural, pues relegaron al balompié japonés a un segundo plano. En un intento por reflotar el deporte en la nación nipona a inicios de los años 60, la JFA reclutó a Dietmar Kramer, entrenador alemán que sería campeón de la Champions con el Bayern Múnich en los años 70, con la misión de preparar a la selección japonesa con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio en el 64, además de crear estrategias para reanimar al fútbol en el territorio japonés. Y el impacto del alemán en territorio asiático fue tal que en la actualidad Kramer es considerado como el padre del fútbol moderno japonés, ya que gracias a su paso por la isla, la selección japonesa realizó una digna presentación en los Juegos Olímpicos de México 1968, donde se hicieron con la medalla de bronce, además de que fue quien recomendó a la JFA la creación de una liga de fútbol en el país, mismo
Mira vos, la influencia de Alemania, ¿eh? Una liga que en 1965 nació bajo el nombre de la Japan Soccer League o JSL, y que en su primera edición estuvo compuesta por 8 equipos, entre los que se encontraron el Yanmar Diesel SC, el Nagoya Bank SC, el Yawate Steels SC, el Furukawa Electric SC, Hitachi SC, Toyota SC también, Mitsubishi Industries SC. ¿Por qué parecen marcas de auto más que de fútbol, amigo? Y finalmente Parecen más marcas de cables USB y de autos que de fútbol. el Mazda SC. Y si todos los clubes te suenan a nombres de empresas japonesas, es porque son empresas japonesas. Y es que tras la creación de la primera liga de fútbol en Japón, el deporte rey ingresó a una nueva etapa en el territorio oriental. Una era en la que las empresas tomaron la posta de las universidades y se hicieron cargo con el fútbol de clubes en Japón. Situación que pues no resultó particularmente bien para el fútbol japonés. Y es que corrían los años 70 y mientras torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Champions llevaban más de una década realizándose, la primera división del fútbol japonés estaba bastante lejos de ser una liga profesional. Las corporaciones niponas habían contribuido al estancamiento del deporte en el país gracias a su método de contratación, pues en lugar de contratar a sus jugadores como futbolistas profesionales, los jugadores japoneses firmaban contratos como trabajadores comunes de las compañías, lo que provocó que el entrenamiento técnico-táctico y la preparación física sean relegados ante la obligación de cumplir con estrictos horarios laborales. Muy bien. Algo que naturalmente afectó al nivel de la competencia, dejándola atrapada en el amateurismo, lo que alejó el interés del público japonés por el deporte. Chat, laburen. Como en Japón, laburen. En medio de este desolador panorama para el fútbol en Japón, un jugador del Furukawa Electric, o empleado, según se mire, viajó a Alemania con la selección japonesa durante el verano del 77. La selección alemana acababa de campeonar la Copa del Mundo de 1974. Sí, la de Beckenbauer. Y en un contexto de cooperación futbolística y búsqueda de aprendizaje, la selección japonesa viajó al país europeo para disputar una serie de amistosos contra equipos de la Bundesliga. Mismos partidos jugados que permitieron que el entrenador del Colonia, Hans Wessler, descubra a Yasuhiko Okudera, futbolista japonés formado en Brasil, a quien le ofreció jugar para el club alemán y lo convirtió en el primer jugador japonés profesional de toda la historia, y al mismo tiempo en el primer japonés en jugar en una liga europea de primer nivel como la Bundesliga. Okudera permanecería en Alemania durante 9 temporadas europeas, Uy, cómo vuela, donde con el Colonia ganaría la Bundesliga, la Pokal y disputaría una semifinal de Champions en el 79 contra el Nottingham Forest. Mismo partido en el que, tras ingresar de cambio al 80, con menos de un minuto en el campo, marcó el 3-3 final que rescató el empate. Che, igual poco se habla de esa cancha, Tras ingresar de cambio al 80, con Mamá, amigo, es un menos barro. de un minuto en el campo, marcó el 3-3 final que rescató el empate del Colonia en el partido de ida en Inglaterra. Yasuhiko también pasearía su fútbol por el Hertha Berlín y el Werder Bremen, equipo donde, vestido de verde, alcanzó hasta 3 subcampeonatos de Bundesliga. Siendo la figura futbolística internacional más grande en la historia de Japón hasta aquel momento, en 1986 Okudera retornó a la isla nipona a los 34 años para jugar un par de temporadas antes de su retiro con su antiguo club. Pero claro, el estatus y la fama que había ganado el futbolista japonés durante su recorrido por Europa no permitía que regrese como un trabajador más de la empresa, por lo que el Furukawa Electric se vio obligado a firmar un contrato nunca antes firmado en la historia del fútbol japonés, un contrato de futbolista profesional, hecho que no solo convirtió a Okudera en el primer futbolista profesional japonés en jugar en Japón, sino que también marcó el inicio de una nueva era en el deporte japonés. La era Tremendo, Kudera abrió todo, de la profesión. Como Messi en la MLS. Como Cristiano en Arabia. Profesionalización. Desde la vuelta de Yasuhiko Okudera, las compañías comenzaron a firmar cada vez más contratos por futbolistas profesionales. Entre los más destacados se encontró el firmado entre Kazushi Kimura y el equipo de fútbol de Nissan Motors, acuerdo que transformó al mediocampista en el primer futbolista profesional japonés que desarrolló su carrera entera en Japón. Ahora, claro, que las compañías comiencen a profesionalizar a los jugadores de fútbol no fue un acto de amor por el deporte o se debió únicamente a la vuelta de Okudera. Las compañías iniciaron a invertir en fútbol en el territorio nipón gracias a que Japón experimentó un repentino interés por el balompié. Al retorno de Okudera se sumó que en 1980 el mundo globalizado permitió que la Copa Intercontinental, uno de los torneos más prestigiosos y populares de la época, traslade Se jugaba ahí. su organización a la ciudad de Tokio. Y el duelo entre la élite del fútbol europeo contra la élite del fútbol sudamericano pues reunió a miles de espectadores japoneses que luego de años viendo a oficinistas y obreros buscaban presenciar por primera vez un partido de fútbol de alto nivel. Che, igual terrible, amigo, pasar de ver jugadores amateurs japoneses a ver
a los mejores jugadores del mundo. Porque en esa época, cuando jugaba el mejor equipo sudamericano contra el mejor europeo, era literalmente enfrentarse, no sé, Platini contra Zico. O sea, una locura de verdad. En vivo y en directo. En este nuevo acercamiento al fútbol producido por la llegada de la Copa Intercontinental a Japón, una de las expresiones culturales más famosas de los nipones. ¿Ustedes saben, chat, un dato? Mientras se disputó la Copa Intercontinental en Japón, más veces salió campeón el equipo sudamericano que el europeo. También se contagió de la fiebre por el fútbol. Y tan solo 3 años después de la primera edición de la Copa Intercontinental en Tokio, en la TV japonesa se estrenó el anime conocido como Captain Tsubasa o Supercampeones. Qué bueno, amigo. Qué buen dibujito este. Qué buen anime, boludo. Para Latinoamérica. Anime inspirado en el manga escrito en el 81 que vendió cerca de 90 millones de copias. ¡Salvame, Oliver! En la isla oriental y es recordado por tener campos de fútbol inacabables. Se lleva el esférico uniéndose al ataque del Ryupi. El intento de Benji es muy arriesgado, dejó la portería sola. Benji ya está moviéndose dentro del territorio del franco-canadiense. Traumar a una generación entera con un supuesto final alternativo donde el protagonista despierta sin piernas. ¡Ay! Y no tener ningún tipo de vergüenza en mostrar violencia física contra una mujer. La década del 80 trajo consigo una especie de futbolmanía en el territorio japonés que no hubiera sido posible sin la llegada de ese aparatito clave en la historia de la humanidad, la televisión. La llegada de la TV satelital y el cable expuso a los japoneses a más y mejor fútbol. Los avances en la TV no solo le permitieron a la sociedad japonesa seguir la carrera de Yasuhiko Kudere en Alemania, clave para popularizar la figura del futbolista dentro del territorio, sino que también facilitó a los nipones presenciar ligas de mejor nivel como la Serie A, la Liga de Inglaterra, la Bundesliga, la Copa de Europa y sobre todo las Copas del Mundo. Yo lo que no puedo entender, chicos, es, por ejemplo, uno va a Europa, de verdad digo, chat, uno va a Europa, va a Francia, va a Inglaterra, va a España, que me tocó para hacer los vlogs para YouTube, boludo, y lo difícil que es el ver el fútbol de las demás ligas. Ponele, yo en Argentina, pagando solamente el cable de televisión, el cable, ya puedo ver casi todas las ligas del mundo. Después es verdad que se me complica ver quizás algún partido en particular, pero por ejemplo, pagando el cable, ves MLS, Arabia, las 5 grandes ligas de Europa, ves fútbol sudamericano, ves liga colombiana, liga ecuatoriana, ves liga chilena, liga peruana, y en cambio, en Europa, para ver todas las ligas, tenés que pagar $300 más o menos, lo digo en serio. La rápida reconexión de Japón con el fútbol y su posterior también rápida consolidación como uno de los deportes más populares en la isla, reveló que los japoneses no eran indiferentes a este deporte, sino que simplemente los caminos que había tomado el balompié en este territorio habían alejado a la población de él. Y apenas el deporte comenzó a tomar un poco de relevancia, la pasión por el fútbol se reactivó en la sociedad japonesa. ¡Para! ¡Bueno, ese momento yo la tengo, chat! ¡Definí aura, nene! La pasión por el fútbol se reactivó en la sociedad japonesa. El masivo interés por el deporte desatado en la década del 80 creó el mercado perfecto para una nueva liga de fútbol. Pero claro, esta vez profesional. Por eso, en 1991 se impulsó la creación de una nueva competencia de primera división conocida como la J-League, idea materializada en el año 93 la J-League con la primera edición de la Liga Profesional de Fútbol en Japón, y su éxito fue tan brutal que motivó al New York Times a escribir un artículo en el año 94 en el que se aseguraba que el fútbol había comenzado a ganarle terreno al béisbol como el deporte más consumido entre la juventud nipona. Con un marketing avasallante, la J-League comenzó su estrategia de posicionamiento. Los clubes fueron obligados a dejar atrás su identidad empresarial para comenzar a construir una identidad futbolística, imitando los modelos europeos y sudamericanos. Entre los cambios más destacados se encontró la evolución del equipo de Mitsubishi al Urawa Red Diamonds. El equipo de fútbol de Nissan se convirtió en el Yokohama Marinos, club alguna vez dirigido por el Osito Postecoglou. El equipo de Toyota evolucionó al Nagoya Grampus y el club de la empresa de metales Sumitomo cambió su identidad convirtiéndose en el Kashima Antlers. También los conozco, a los 4 los conozco, amigos. Los 4 juegan Mundial de Clubes. No pero han jugado Mundial de Clubes o Intercontinental, 100% porque me suenan. El club de fútbol más ganador de la J-League y el mismo que para la primera edición de la liga contrató al crack brasileño de los años 80, Zico. Zico se había convertido en una figura futbolística muy reconocida en Japón por su exhibición contra el Liverpool en una de las primeras ediciones de la Copa Intercontinental realizada en Tokio. ¿No fue la del 82, creo? Por eso, su participación en la liga japonesa vistiendo los colores del Kashima atrajo a una gigantesca cantidad de público. Una estrategia para captar aficionados que, por supuesto,
81. Empezaron a imitar otros equipos de la J-League. Por ejemplo, el club de Toyota firmó al histórico delantero inglés, bota de oro en el Mundial del 86 y exjugador del FC Barcelona, Gary Lineker. Gary Lineker. El equipo de Yamaha Motors, entonces renovado como Júbilo Iwata, firmó a Dunga, famoso futbolista brasileño, campeón del mundo, y también a Totó, que bueno, a este señor no lo conocía ni su madre, pero se había convertido en una figura reconocida en Japón por ser el máximo goleador de Italia 90. Un mundial particularmente especial para Japón, no solo porque lo ganó la waifu más waifu de los nipones, Alemania, sino también por la sintonización récord que registró el evento en el territorio. Asimismo, el defensor francés Basile Boli, recordado por anotar el gol del triunfo para que el Marsella campeone la Champions del 93, aunque más recordado por contribuir con el prematuro retiro de Van Basten tras propinarle una falta fortísima al Qué patada le metió. tobillo en la final europea, llegó a Japón en el 96 para vestir los colores del Urawa Red Diamonds. La profesionalización del fútbol, la inauguración de la liga japonesa, el desfile de futbolistas extranjeros reconocidos en el territorio y la consolidación de la fútbolmanía en Japón hicieron que la primera división del fútbol japonés pase de promediar en la década del 80 entre 1000 y 3000 espectadores por partido a casi 17.000 espectadores por encuentro al inicio de la década del 90. Evolución muy positiva que no solo se ha mantenido en el tiempo, sino que ha mejorado, pues en la actualidad la J-League se encuentra en el que es muy probablemente el mejor momento de su historia. Durante su última temporada finalizada, la del 2025, la asistencia a los estadios en Japón registró un récord nunca antes visto, luego de promediar 21.000 espectadores por juego y recaudar en total 8 millones de espectadores Mira boche, a lo largo del año. De actualizar estas cifras, las grandes ligas europeas suelen promediar entre 30 y 40.000 espectadores por juego. El Brasileirao, por ejemplo, promedió en el 2025 26.000 personas por partido, es decir, solo 5.000 espectadores más que la Liga de Japón. Y si comparamos a la J-League con la liga más mediática de Asia en la actualidad, la Saudi Pro League, los japoneses directamente mean a la mega inversión árabe que solo alcanza un promedio de 8.000 espectadores por juego. 8.000 personas por partido van a la Liga de Arabia, Ay, chat. Cómo se caen las mentiras de algunos, Que no voy a decir nada, pero cómo se caen las mentiras de algunos. Ya que todo se concentra en los 4 o 5 equipos comprados por el gobierno de Arabia. Como si 8 millones de espectadores por temporada no fuera suficiente para una liga que prácticamente nació en los años 90, la competitividad de los equipos japoneses ha pegado un crecimiento gigante desde la profesionalización de su fútbol. Desde el primer año de la realización de la J-League en el 93 hasta el 2014, se jugaron un total de 22 ediciones de la Liga de Campeones de Asia, de las cuales tan solo 5 finales fueron alcanzadas por al menos un equipo japonés. En la última década, entre el 2015 y el 2025, el número de finales jugadas por los clubes de Japón han sido 6, es decir, una final más en 12 temporadas menos. Números que pues evidencian una positiva evolución en el fútbol de clubes de Japón, que ya ha convertido a la isla en el segundo país con más ganadores de la Copa de su continente. Y si bien el nivel de los equipos japoneses aún parece estar lejos de Europa, Sudamérica ¿Cómo perdés 3-1 con River? e incluso México, el nivel ¿Cómo educó México, de los futbolistas japoneses de élite ha evolucionado de tal forma que están en contradictados, amigos, el tiro del dragón, literal. Incluso México, el nivel de los futbolistas japoneses de élite ha evolucionado de tal forma que ha permitido que cada vez más japoneses jueguen en las principales ligas de Europa. Después de la llegada de Gudera a Alemania en el 77, durante los años 90 y 2000, la cantidad de japoneses en ligas europeas pegó un aumento significativo. En el año 2002, Junichi Inamoto se convirtió en el primer japonés en la historia en debutar en la Premier League. Mira vos, no sabía eso. Y desde entonces, otros 17 futbolistas japoneses han participado de la primera división inglesa. Mismos jugadores entre los que se destacaron Shinji Kagawa, ex Manchester United, Shinji Okazaki, campeón con el Leicester en el 2016, y otros nombres más actuales como Kaoru Mitoma, Wataru Endo y Takehiro Tomiyasu, que si bien a este último las lesiones lo arruinaron, supo ser uno de los mejores defensores de la liga unas cuantas temporadas atrás. Comiéndose a Harry. Por su parte, a Italia, el primer jugador japonés llegó en el año 94 y fue Kazuyoshi Miura. Sí, este que sigue jugando todavía, amigo. Este chabón sigue activo. Este tipo juega al fútbol y tiene como 55 años y sigue jugando al fútbol, amigo. Futbolista que quizás le sonará por ser considerado el jugador profesional
más viejo de la historia con 58 años y que de hecho lleva tanto tiempo rehusándose a retirarse que a la serie han llegado otros futbolistas japoneses como Hidetoshi Nakata en el 99, Nakamura en el 2002, Nagatomo en el 2010 y Keisuke Honda en el 2014. Este es crack, Y la mayoría de ellos ya están retirados, mientras que Miura acaba de firmar un nuevo contrato con un equipo de la tercera división japonesa. Japón exportó a tantos futbolistas desde la profesionalización de su fútbol que en el 2022, del plantel japonés que venció a Alemania en la fase de grupos del Mundial de Qatar, 8 futbolistas jugaban en la Bundesliga. Y en la actualidad el seleccionado japonés se encuentra a puertas de un nuevo mundial de fútbol en el que los 11 futbolistas titulares desarrollan su juego en el viejo continente. Tremendo eso igual, Ahí te cuenta cómo creció Japón, boludo. Tiene 11 jugadores en Europa. Esta marcada evolución en el futbolista japonés, por supuesto, no ha sido casualidad. Es todo parte de un plan que inició con la profesionalización del deporte en los años 90 y que hoy en la actualidad ha dado sus frutos. Yo no quiero decir una burrada, pero el mejor jugador asiático de todos los tiempos es Park Jin-sung. Desde la masificación del deporte en la última década del siglo pasado, la JFA definió exactamente el tipo de futbolista que ellos entendían su No, Heung-min-son pone alguno, también va a ser Heung-min-son. nación necesitaba para Ya sé que es coreano, boludo, por eso, pero yo dije asiático. revolucionar su fútbol. E influenciados principalmente por Alemania, los nipones se dedicaron a crear futbolistas técnicos sin demasiada espectacularidad, disciplinados en el aspecto táctico para no desentonar en las mejores ligas de Europa, y que entiendan el deporte como un juego colectivo y asociativo antes que individual. Básicamente el prototipo tradicional de jugador alemán, pero hecho a la japonesa. Para lograr moldear y diseñar el estilo de futbolista japonés, los nipones se han ayudado del mismo aliado histórico que a inicios del siglo XX sirvió para masificar al fútbol en la nación, su sistema educativo, el cual, a diferencia de otros países donde si un niño quiere desarrollarse como futbolista profesional debe buscar clubes o academias particulares para practicar el deporte, en el país del sol naciente el mismo sistema acerca al fútbol como una opción profesional para el estudiante. Mirá vos qué bien. Ya que cada escuela o universidad cuenta con un equipo de fútbol organizado con estándares semiprofesionales, que compiten en campeonatos sumamente relevantes en la isla asiática y, en el caso de las universidades, incluso participan de la Copa del Emperador, lo que pues muchas veces lleva a los centros educativos a enfrentarse a equipos de la primera división japonesa. Por ejemplo, en la edición del 2017, la Universidad de Tsukuba alcanzó los octavos de final de la Copa tras vencer a 2 equipos de primera división. Todo esto lo logró con 2 goles anotados por Kaoru Mitoma, actual jugador de la Premier League de Inglaterra. Mirá vos, boludo. Un día jugás por una facultad y al otro día jugás en la Premier. Tremendo, amigo. Quien firmó su contrato como profesional Es como que yo un día juegue en la Universidad de Llaneda contra Boca y el otro día sea 9 de Boca. con el Kawasaki Frontale de la J-League gracias a su brillante actuación en la Copa del Emperador con el equipo de su universidad. Una ruta similar a la profesionalización Mirá, jugás solo igual, boludo. han seguido futbolistas japoneses históricos como Shinji Okazaki, Keisuke Honda y el primer jugador asiático nominado al Balón de Oro, Hidetoshi Nakata, quienes dieron el salto directo desde el equipo de su escuela secundaria a un equipo de fútbol profesional japonés. Esta cultura del fútbol estudiantil tan arraigada a la sociedad japonesa le ha permitido a Japón no solo optimizar el scouting en el territorio al concentrar a los jóvenes talentos en un mismo lugar, los centros educativos, sino que también ha sido utilizada por las autoridades del fútbol japonés como un vehículo para moldear y diseñar futbolistas según su filosofía futbolística. Misma filosofía que ha sido fundamental para elevar tanto el nivel del fútbol de clubes en Japón como el nivel del futbolista japonés de élite y, por supuesto, el nivel de la selección mayor. Luego de ganar la Copa de Asia en el 92, la selección japonesa de fútbol clasificó a la primera Copa del Mundo de su historia a finales del siglo XX, específicamente al último mundial del siglo pasado, el de Francia 98. Copa del Mundo en la que, si bien los samuráis azules cayeron en la fase de grupos, igual realizaron una digna presentación para ser una selección debutante. Pues, A ver. si bien Japón perdió sus 3 partidos, todos fueron por la mínima y creando ocasiones de gol que podrían haber cambiado el rumbo de los juegos. Durante los años 90, la locura por el fútbol no solo se había experimentado en Japón, sino que la pasión por el deporte se había expandido por todo el Asia del Pacífico. Por eso, en 1996, tanto Japón como Corea presentaron sus candidaturas para
albergar el campeonato más importante del fútbol de selecciones. La FIFA, que por aquellos años se regía bajo la política de elegir sedes con poca tradición futbolística para promover el deporte en estos territorios, se decantó por unificar los proyectos de ambos países. Y así, en el año 2002, una década de desarrollo futbolístico en el país nipón alcanzó un hito histórico con la obtención de la sede del mismísimo Mundial de Fútbol. Mundial de Corea-Japón 2002. Por cierto, para prepararse para esta Copa del Mundo, en el 99, los japos participaron de la Copa América, solo para irse educados por Sudamérica. Paraguay, Perú, Bolivia, último Japón. Continúo. Educación. En Corea-Japón, los anfitriones, o sea Japón, obvio, no Corea porque el video no es sobre Corea, vencieron 1-0 a Rusia, en la que se convirtió en su primera victoria en un mundial de fútbol. También empataron ante Bélgica, siendo esta la primera vez que sumaron puntos contra una selección UEFA, y cerraron la fase de grupos venciendo 2-0 a Túnez. Todos estos resultados ubicaron a Japón en la primera posición del grupo, lo que les sirvió para clasificar a la siguiente ronda, siendo esta la primera vez que la isla asiática clasificó a los octavos de final de una Copa del Mundo. Lastimosamente para Japón, su selección caería ante Turquía y desde entonces los octavos de final se han convertido en su maldición. Pues hasta el final de la edición de este video, los samuráis azules no han sido capaces de superar esta instancia. Bueno, creo que perdieron contra Paraguay, ¿no? Un día. Perdieron contra Paraguay, perdieron contra Brasil. Estuvieron cerca, creo. Eso sí, como en el Mundial del 2010, donde llevaron a Paraguay hasta los penales, pero Yuichi Komano estrelló su disparo al travesaño. También pudieron superar los octavos de final en Rusia 2018. Acá se elimina Bélgica. Cuando Japón estuvo a tan solo 15 minutos de vencer a Bélgica, pero los goles de Fellaini y Chatli le dieron vuelta al marcador. Ah, sí, y casi logran superar esta barrera en Qatar 2022, donde Japón experimentó la que muy probablemente ha sido la mejor presentación de la isla del sol naciente en una Copa del Mundo. Y es que luego de caer emparejados en un grupo con España y Alemania, los japoneses lograron ubicarse en el primer lugar del grupo E tras vencer a las dos selecciones campeonas del mundo. What is Morata? Lastimosamente para los nipones, nuevamente, aunque estuvieron cerca, no lograron superar los octavos de final, pues se cayeron a pedazos en la tanda de penales ante Croacia. A pesar de no haber logrado superar los octavos de final de la Copa del Mundo, la presentación de Japón en Qatar 2022 fue una gran muestra de la evolución experimentada por el país asiático. Japón pasó de no ser capaz de clasificar a una Copa del Mundo por décadas, a casi que cuando apenas se lo propuso, ser la selección asiática de mejor rendimiento en el Mundial de Fútbol. Es verdad que Corea del Sur se encuentra mejor posicionado en la tabla estadística, pero si nos basamos únicamente en rendimiento, Japón en menos participaciones ha logrado casi la misma cantidad de puntos que los surcoreanos, así como el mismo número de victorias, menos derrotas y una mejor diferencia de goles. Obvio. Y todo esto sin robar descaradamente cuando fueron los anfitriones del torneo. A nivel continental, los samuráis azules se han transformado en la gran potencia asiática, pasando de no figurar entre los mejores equipos de la Copa de Asia, torneo disputado desde 1956, a partir del 92, cuando ganaron su primer trofeo continental, experimentar una curva creciente en su rendimiento que lo ha llevado a convertirse en el país más ganador del torneo, con 4 títulos. Es evidente que desde que Japón profesionalizó su fútbol a inicios de los años 90, el deporte ha crecido a pasos agigantados en el país del sol naciente. La liga de su país dejó de ser una competencia amateur para convertirse en una de las ligas más concurridas de Asia y casi que del mundo, la cual alberga clubes campeones continentales que en poco más de 30 años se han transformado en auténticos movimientos culturales. Por su parte, el futbolista japonés ha presentado considerables mejoras técnicas y tácticas que ha llevado a que Japón sea hoy por hoy, con mucha diferencia, el país asiático con más futbolistas jugando en las 5 grandes ligas de Europa. Y su selección, pues, directamente ha sufrido una transformación radical. ¿A uno del chat le pasa si le toca a Japón en el Mundial? ¡No! ¡No, Japón, no! Pasando de no figurar en Asia, ni mucho menos jugar la Copa del Mundo, a convertirse en la potencia asiática que han clasificado a todos los mundiales, sin excepción desde 1998. Es innegable que desde que Japón decidió tomarse el fútbol en serio, su rendimiento en el deporte solo ha ido a mejor. Pero ¿acaso esta evolución es suficiente para ganar el Mundial? ¿Para ganar la Copa del Mundo? Pues el futuro realmente es incierto e impredecible, considerando que Dale, deja de quedar... Starsuki, Godsuki, deja de querer quedar bien, dale. No va a ganar el Mundial de Japón, dale. Dejo las redes en el Mundial de Japón, dejo las redes.
Pues el futuro realmente es incierto e impredecible, considerando que ganar una Copa del Mundo, por más planificado, disciplinado y metódico que seas, depende de factores No hagan clip, no hagan clip. que escapan del control de Japón. Aunque el fútbol japonés ha experimentado una revolución total, aún existen amenazas que pueden interponerse en su plan de conquistar el mundial, como el crecimiento de otras selecciones que juegan en un mejor contexto, la inversión árabe en el fútbol, que ya ha desatado rumores sobre una supuesta incomodidad de Japón por percibir un exceso de favoritismo por parte de las instituciones de fútbol en Asia, e incluso aún existen barreras futbolísticas que, a pesar de que el fútbol de Japón se encuentra en el mejor momento de su historia, todavía no han podido ser resueltas. Aunque Japón es el país asiático con más futbolistas jugando en la élite europea, la preparación japonesa tan enfocada en el colectivo parece no haber permitido, hasta el momento, la generación de futbolistas diferenciales y creativos que siquiera se acerquen a esos jugadores históricos muchas veces necesarios para ganar una Copa del Mundo. Asimismo, el crecimiento experimentado por Japón, aunque real, no ha sido un crecimiento lineal. Educados por Colombia. Una de las metas que buscaba alcanzar Japón para el año 2015 era ubicarse entre las 10 mejores selecciones del planeta, un puesto que aún en el 2025 parece lejano. Y que sigan esperando, amigo, que sigan esperando, para un poco, amigo. Cuando el ranking FIFA se realizó por primera vez en el año 93, según datos de Transfer Market, Japón fue ubicado en el puesto número 66, por detrás de otras selecciones asiáticas como Corea del Sur, Arabia Saudita e incluso Qatar. ¡Los destruiste, James! ¡Los destruiste! Para el 2005, cuando anunciaron su intención de pertenecer al top 10, Japón ya había experimentado una increíble evolución, ubicándose en el top 15, posición que convirtió a la nación nipona en la selección asiática mejor posicionada en el puesto 15, amigo. ¡Más que Alemania! ¡Más que Uruguay! ranking, pero ¡No le muestres esto a Fabri, que convirtió ¡No le muestres esto a Guille Fútbol! a la nación nipona en la selección asiática mejor posicionada en el ranking. Pero claro, la isla de Oriente no es la única selección intentando mejorar su fútbol, por lo que 10 años después, cuando se suponía que debían alcanzar el top 10, los Amores Azules pegaron una estrepitosa caída al puesto número 53. No, ¿qué pasó, amigo? En la actualidad, el último ranking FIFA conocido ha ubicado a Japón en la posición número 18, lo que le ha permitido recuperar el terreno perdido en la década del 2010, aunque claro, aún lejos de un top 10 planteado para el 2015. Por último, aunque Japón ha desarrollado su fútbol al término de la edición planteado para el 2015. Por último, Si yo este parador está re gordo, amigo. ¿Este es jugador del equipo? Voy a poner un físico, amigo, pues está gordo este chabón. aunque Japón ha desarrollado su fútbol al término de la edición de este video, sus participaciones en los mundiales no dejan muestras de que Japón tenga el carácter y temperamento que diferencia a las selecciones campeonas del mundo de las que no lo son. Es verdad que Japón ya ha logrado golpes históricos a pesar de ser relativamente nuevo en competencias mundialistas, habiendo jugado tan solo 7 de 22 copas del mundo. Sin embargo, los japoneses aún presentan dificultades para cerrar partidos en instancias eliminatorias, quedándose fuera del mundial en el primer partido de las rondas mata-mata, casi siempre por la mínima y ante selecciones La México de Asia. es que, si bien No, mentira. cuentan con mayor jerarquía, los japoneses deben aprender a vencer con más facilidad si realmente aspiran a alcanzar lo más alto. Todo esto sin contar que en un plan tan a largo plazo como lo es ganar la Copa del Mundo en el año 2050, pueden interferir amenazas externas al fútbol como cambios políticos, administrativos y o culturales. ¡LOL! Por ejemplo, en octubre del Nada, me hace Minion. ¿Cómo va a perder ese Minion, amigo? cambios políticos, administrativos y o culturales. Por Mirá el Minion que... ¿Vieron el Minion que perdió ahí? ejemplo, en octubre del 2025, Hay que saber jugar, amigo. en Francia, por andar de enfermo, detuvieron a Masanaga Kageyama, alto ¡A Kagayama! funcionario en Francia, por andar de Condena a funcionarios del fútbol japonés por ver imágenes de abuso infantil en un avión. No, bueno, es un montón, amigo. Pará, flaco. enfermo, detuvieron a Masanaga Cajate, joder. Kageyama, alto funcionario del fútbol japonés y diseñador Un viejo verde, amigo. y máximo responsable de la hoja de ruta conocida como Japan Way o el Camino de Japón, el cual es básicamente un PDF enorme que detalla la filosofía futbolística de Japón que ellos entienden los llevará a ganar la Anda a leer todo eso, amigo, dejá. Prefiero perder el mundial. Copa del Mundo. En No es que leer todo eso, te juego partido, amigo. fin, es innegable que la disciplina y la cuidadosa planificación japonesa le ha permitido al fútbol japonés experimentar un crecimiento en tiempo récord. Pero ser campeón del mundo implica superar amenazas y barreras que hoy aún separan a Japón de la élite del fútbol mundial. Estamos a 24 años y 7 copas del mundo del 2050. ¡No! ¡No, Japón, no,
no se te ocurra ganar 6 mundiales seguidos. No. Y Japón aún se encuentra bastante lejos de ganar un mundial. Sin embargo, esta ha sido casi la misma cantidad de tiempo en la que Japón ha revolucionado su fútbol, pasando de ni contar con una liga profesional a convertirse en la potencia futbolística más importante del continente asiático. ¿Logrará Japón en otros 25 años pasar de ser solo una potencia asiática a una potencia, pero del mundo? Voy a hacer como hizo mi abuelo conmigo hace 20 años. Lo voy a hacer con los jóvenes del chat. Amigos, muchísimo cuidado en el 2050 con Japón en la Copa del Mundo. Muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Si yo tengo que apostarle a alguien en 2050, escúchenme, hijos, escúchenme. Le apostaría a Japón. Cuidado que Japón gane el Mundial. Cuidado que Japón gane el Mundial. Pues solo el tiempo nos lo dirá. Tremendo video, chat, la verdad, tremendo video de Gotsuki, Tremendo video de Gotsuki para hacer un poco de la historia del fútbol japonés y si pueden o no llegar a ganar el mundial. Quiero invitarles a ustedes que dejen en los comentarios qué opinan de Japón, qué creen que puede llegar a ser Japón en el próximo mundial, hasta dónde llegará, si romperán la barrera de octavo de final y podrán jugar los cuartos. El tiempo lo dirá, pero Japón claramente en muy poco tiempo ha tenido un crecimiento descomunal en esto que se llama patear la pelotita. ¡Chao!